En los inicios de la Edad Moderna, los monarcas europeos fueron imponiendo su autoridad sobre la nobleza feudal. De este modo surgió un nuevo tipo de monarquía, en la que el rey ejercía su poder sobre todo el territorio que gobernaba, y concentraba en sus manos muchas atribuciones, como por ejemplo la administración de justicia, recaudación de impuestos, control del ejército. A este tipo de monarquía se le conoce como autoritaria. Los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón fueron un modelo de monarcas autoritarios. Gobernaron sobre todos los reinos peninsulares excepto Portugal, e impusieron autoridad real y religión católica. Para conseguirlo, Isabel y Fernando crearon nuevos órganos de gobierno y de administración, un moderno ejército y un numeroso cuerpo de funcionarios y diplomáticos. La corte era itinerante, ya que los reyes no tenían una residencia fija. Vivieron en Toledo, en Valladolid, en Sevilla, en Granada. A comienzos del siglo XV, la península ibérica estaba dividida en 4 reinos cristianos: el reino de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Navarra y el reino de Portugal. En el sur existía el reino musulmán de Granada. El matrimonio de Isabel, reina de Castilla, y Fernando, rey de la corona de Aragón, comportó la unión de ambos reinos en 1479. Sin embargo, fue tan solo una unión dinástica, ya que tanto la corona de Aragón como el reino de Castilla conservaron sus propias instituciones, leyes, lengua y sus fronteras. Posteriormente, Isabel y Fernando conquistaron el reino musulmán de Granada en 1492. Más adelante anexionaron las Islas Canarias, Melilla y Orán, en el norte de África, y el reino de Navarra en 1512, que conservó sus propias instituciones. En la Edad Media se creía que la Tierra era plana y que no existía nada más allá del Océano Atlántico. Pero a finales del siglo XV, navegantes y aventureros europeos realizaron una serie de expediciones que ampliaron el mundo conocido. Muchos reyes, principalmente los de Portugal y los de Castilla, financiaron estas expediciones, que fueron motivadas por diversas causas. Los avances técnicos y científicos, como la brújula, el astrolabio, la carabela, mapas oceánicos, que permitieron la mejora de la navegación. El deseo de enriquecerse y de encontrar oro para acuñar moneda, y la necesidad de hallar nuevas rutas marítimas y comerciales para llegar a las islas de las Especias, Islas Molucas en Asia. Los portugueses fueron los primeros navegantes que se dirigieron hacia el sur del Océano Atlántico, y consiguieron llegar a la India bordeando la costa africana, es decir, navegando hacia el este. Por esta razón, Cristóbal Colón, que conocía las expediciones portuguesas, presentó al rey de Portugal un proyecto para llegar a las Islas de las Especias siguiendo una ruta que atravesaba el Océano Atlántico, o sea, navegando hacia el oeste. Pero el rey de Portugal rechazó su proyecto. Entonces, Colón buscó el apoyo de los reyes católicos. Estos decidieron ayudarle y le proporcionaron una nao, la Santa María, y 2 carabelas, la Pinta y la Niña, así como alimentos, armas y casi un centenar de marineros. Las 3 naves partieron del puerto de Palos, de Huelva, el 3 de agosto de 1492, y después de una escala en las Islas Canarias y de más de 2 meses de dura travesía, desembarcaron en la isla de San Salvador, en el Caribe. Cristóbal Colón creía haber llegado a la India, en el continente asiático, por eso denominó indios a sus habitantes. En enero de 1493, Colón inició el regreso y llegó de vuelta al puerto de Palos, en marzo del mismo año. Aunque realizó otros 3 viajes a América, Cristóbal Colón murió en el año 1506 sin saber que había descubierto un nuevo continente, entre Europa y Asia. El cartógrafo italiano Americo Vespuccio fue el primero que planteó que aquellas tierras formaban parte de un nuevo continente. Por ello, cuando otro cartógrafo dibujó las nuevas tierras en sus mapas, les puso el nombre de América en su honor. Algunos años después, en 1519, el navegante portugués Fernando de Magallanes, al servicio de Carlos I, emprendió la primera vuelta al mundo. Partiendo de Andalucía, cruzó el Océano Atlántico y bordeó toda la costa de América del Sur hasta encontrar, en la Patagonia, el paso hacia el Océano Pacífico, el actual Estrecho de Magallanes. La expedición continuó rumbo al oeste, hasta llegar a las Islas de las Especias. Magallanes falleció en las Islas Filipinas y Juan Sebastián Elcano se hizo cargo del regreso a España. El viaje, que había durado 3 años, demostró que la Tierra es redonda. Conocemos con el nombre de precolombinos a los numerosos pueblos y culturas indígenas que existían en América antes de la llegada de Colón. Los principales pueblos precolombinos eran el Imperio Inca y el Imperio Azteca, aunque también destacaron los mayas. Estos pueblos vivían agrupados en tribus y no conocían la rueda ni el hierro,
Por eso utilizaban armas de piedra y madera muy sencillas, como mazas, escudos, arcos y flechas. Los incas vivían en el altiplano de Perú y eran agricultores. Su principal alimento eran las patatas y el maíz. Cultivaban además calabazas, tomates, cacahuetes y algodón. La administración del imperio estaba en manos del emperador, que recibía el nombre de Inca, que significa Hijo del Sol. Para facilitar los intercambios habían construido una extensa red de caminos por los que transitaban los correos del emperador y las caravanas de llamas. Los incas eran politeístas, es decir, creían en la existencia de muchos dioses. Los principales dioses eran el Sol y Viracocha, creador del universo. Los aztecas habitaban en la meseta de México y estaban gobernados por un emperador. La mayoría eran campesinos y cultivaban maíz, tomate, habichuelas, aguacates, vainilla y cacao, con el que hacían el chocolate. Eran, además, unos hábiles artesanos y ceramistas. El comercio a larga distancia era poco frecuente, pues no conocían la rueda y por tanto no disponían de carros. Tampoco tenían animales de transporte como el caballo o la mula. Veneraban a muchos dioses, el del sol, el de la guerra y el de la lluvia. Para obtener su favor construyeron grandes templos en los que se ofrecían sacrificios. Los conquistadores españoles eran poco numerosos en comparación con los pobladores indígenas. Sin embargo, una serie de factores facilitaron que pudieran llevar a cabo la conquista de América. En primer lugar, la superioridad del armamento. Los españoles usaban armaduras de hierro y caballos, animal que era totalmente desconocido por los indígenas. También tenían armas de fuego y perros adiestrados que causaban pánico entre los nativos. En segundo lugar, la influencia de antiguas leyendas. Muchos jefes indígenas creían que los españoles eran enviados de los dioses y que por tanto era inútil toda resistencia. Además, había divisiones internas entre los indígenas. Gracias a ello, dos expediciones conquistaron fácilmente los grandes imperios precolombinos. La capitaneada por Hernán Cortés sometió al imperio azteca en 1521 y la de Francisco Pizarro al imperio inca en 1533. Los colonizadores españoles impusieron a los pueblos precolombinos el idioma castellano y la religión cristiana. Siguiendo el modelo castellano, construyeron en América muchas ciudades, que se comunicaban entre ellas por medio de caminos y calzadas reales. Entre España y América se desarrolló un importante comercio marítimo. España exportaba al nuevo continente algunos productos agrícolas, como el trigo o el vino, animales, como vacas, caballos y ovejas, tejidos, armas e instrumentos de cultivo, como el arado. De América se importaban a España minerales, como por ejemplo la plata y el oro, azúcar y otros productos agrícolas que eran desconocidos hasta entonces en la península, como el cacao, el maíz, la patata, el tomate, la piña,